En nuestro video anterior sobre trigonometría estuvimos resolviendo algunos problemas que tenían que ver con triángulos rectángulos. Vamos a ver ahora cómo hacer esto de una manera sistemática, a ver qué es lo que hace falta para poder resolver un triángulo rectángulo. Bueno, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, para determinarlo completamente, quiero ver cuál es la mínima cantidad de información que necesito para poder conocerlo completamente. Y básicamente tenemos dos casos. Si nos dan dos lados del triángulo, o si nos dan uno de los ángulos agudos y un lado, en cualquiera de estos dos casos podemos conocer todos los demás elementos del triángulo. En el primer caso, simplemente con el teorema de Pitágoras, conocemos dos lados y el triángulo rectángulo. Por el teorema de Pitágoras podemos conocer el tercer lado y después con alguna razón trigonométrica podemos conocer los ángulos agudos. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos un triángulo rectángulo, por ejemplo, que tenga este lado mide 3 y este lado mide 5, ¿cómo podemos conocer este otro lado? Pues como el triángulo rectángulo, sabemos si llamamos, digamos, a este lado A, a este lado B y a este lado C. El teorema de Pitágoras me dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, si uno de los catetos mide 3, pues 3 al cuadrado es 9. El cateto B no lo conocemos. Y la hipotenusa vale 5, al cuadrado esto es 25. Así que B cuadrada es igual a 25 menos 9. Y B es igual a 4 Entonces, dados dos lados cualesquiera, con el teorema de Pitágoras podemos despejar la letra que nos haga falta para encontrar el tercer lado. Y ahora, digamos, ¿cómo lo hacemos ahora para encontrar los ángulos? Bueno, si quiero conocer este ángulo, pues puedo utilizar cualquier razón trigonométrica de este ángulo. Vamos a llamarle A este ángulo. Si quiero utilizar el seno, pues tengo que el seno de A es cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 3/5, y entonces el ángulo A pues va a ser el ángulo cuyo seno es 3/5. Eso, digamos, en las calculadoras normalmente se escribe seno a la menos 1 o arcoseno 3/5. En la calculadora aquí tengo las funciones seno, coseno y tangente, y si quiero conocer las funciones inversas aprieto la tecla de inversa y ahora tengo seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Escribo 3/5 igual es 0.6 y ahora la función seno a la menos 1 de 3/5 es 36.869. Si redondeamos dos decimales, tengo 36.87. Entonces esto es aproximadamente igual a 36.87. Para encontrar el ángulo B, el ángulo que nos falta, podemos hacer dos cosas. O utilizar alguna función trigonométrica, dado que ya conocemos los lados, como hicimos en el caso de el ángulo A, o recordar que en un triángulo cualquiera la suma de los tres ángulos es 180.
y este ángulo es recto, o sea, mide 90. Quiere decir que la suma de los otros dos debe medir 90. Es decir, A más B es igual a 90. Así que B es igual a 90 menos A. Ya conocemos el valor del ángulo A, lo tenemos aquí en la calculadora. Y entonces pues simplemente cambiamos de signo a este valor y le sumamos 90 para obtener el valor de B, aproximadamente 53.13. Entonces, en resumen, si conocimos dos lados de un triángulo, podemos primero con el teorema de Pitágoras conocer el tercer lado, después con alguna función trigonométrica conocer un ángulo y después con el complementario encontrar el ángulo faltante. En el siguiente caso, si conocemos un ángulo agudo y un lado, ¿cómo le hacemos para encontrar lo demás? Pues vamos a utilizar alguna razón trigonométrica para conocer el otro lado y después ya tenemos dos lados y entonces puedo reducir el problema al caso anterior. Vamos a hacer otra vez un dibujito. Supongamos que me dicen que este ángulo mide 20 grados y conozco alguno de los lados. Por ejemplo, digamos que este lado mide 7 centímetros. Entonces, con esta información, el triángulo es rectángulo, este ángulo mide 20 grados y este lado mide 7 centímetros. Debo poder calcular todos los demás elementos. Entonces, primero, nos decía que con alguna razón trigonométrica se conoce otro lado. Si quiero conocer la hipotenusa, pues entonces recuerdo que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Vamos a llamarle C chiquita a la hipotenusa. Y entonces, de espejo C, la hipotenusa es igual a 7 entre el seno de A. Y ahora esto lo puedo calcular con la calculadora. Limpio todo. Vamos a tener, calculo primero el seno de A. 20 grados. Seno. Eso es 0.3420. Y ahora calculo 1 entre el seno de A, ya que lo tengo abajo. $2.92 y ahora lo multiplico por 7. Me da 20.46. O sea, este lado C es 20.46. Y ahora ya tengo exactamente lo mismo que tenía yo en el caso primero. Tenía yo dos lados. Para resolver un triángulo conociendo dos lados, utilizaba el teorema de Pitágoras para conocer el tercero. Entonces, por el teorema de Pitágoras voy a conocer cuánto mide el lado B. Otra vez, este es A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Lo que tengo que despejar es B, es C cuadrada menos A cuadrada. Y ahora fíjense, aquí tengo en la calculadora, ya tengo este 2046, es la hipotenusa,
esta la tengo que elevar al cuadrado. Fíjense una cosa, o sea, no retecleo el 2046, sino me quedo con todas las decimales para tener el menor error posible. Entonces esto lo elevo al cuadrado, me da 400 y pico, y ahora le resto el cuadrado de A, que es 7 por 7, 49, me da 369 y pico. Entonces B cuadrada es aproximadamente 369 y pico. Entonces B pues es aproximadamente la raíz cuadrada de 369 y pico. Pero pues utilizo todas las decimales que tengo aquí, ¿sí? Calculo ahora la raíz cuadrada, aquí 369, raíz cuadrada son 19.23. B es aproximadamente 19.23. Y finalmente el ángulo que me falta, pues si el ángulo A más el ángulo B deben medir 90 grados y este mide 20, pues el ángulo B mide 70 grados. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, si conocemos un ángulo y un lado, por alguna razón trigonométrica puedo conocer alguno de los otros dos lados. Después, con el teorema de Pitágoras, conozco el tercero, que también podría utilizar alguna otra relación trigonométrica. Y finalmente, el ángulo que me falta lo encuentro con el complementario del ángulo conocido. Hay ciertos ángulos que son muy fáciles y que vale la pena hasta saberse de memoria sus funciones trigonométricas. Estos son los ángulos que aparecen en las escuadras que compramos en la papelería. La primera escuadra es un triángulo rectángulo que además es isósceles, o sea, los dos catetos son iguales, y si los dos catetos son iguales, entonces los dos ángulos agudos también son iguales, es decir, como la suma de los dos debe ser 90 grados, cada uno de ellos mide 45. Ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar las razones trigonométricas de 45 grados? Puedo suponer que los catetos miden 1, cualquier cosa, 1 metro, 1 centímetro, 1 pulgada o una longitud arbitraria, una unidad arbitraria. Y entonces, para sacar la hipotenusa, pues utilizamos otra vez el teorema de Pitágoras. Si esto mide 1, esto mide 1, pues entonces esto es A, esto es B y esto es C, pues C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, que es 1 más 1 es igual a 2, donde C es igual a raíz de 2, que es aproximadamente igual a 1.41. Entonces, una vez que conozco ya los tres lados, pues puedo conocer todas las funciones trigonométricas, ¿sí? Y de hecho es mejor escribirlas explícitamente, poner raíz de 2, que poner el 1.41. Entonces, digamos aquí, si este es el ángulo de 45 grados, pues el seno de 45 grados es 1 entre raíz de 2
el coseno es adyacente entre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. La tangente de 45 grados es igual a opuesto entre adyacente y es 1 entre 1. ¿Sí? Entonces es bastante fácil recordar las razones trigonométricas de 45 grados. La otra escuadra que nos venden en la papelería es una escuadra que tiene un ángulo de 60 grados y un ángulo de 30 grados. Este triángulo podemos pensarlo como la mitad de, vamos a considerar un triángulo equilátero que tenga dos unidades de longitud en cada lado, y entonces pues si es un triángulo equilátero los tres ángulos son iguales, entonces los tres ángulos deben medir 60 grados, 60 grados y 60 grados. Ahora, si este triángulo lo divido en dos tomando aquí la altura, pues entonces este pedacito ya nada más me queda de 1. Y por el teorema de Pitágoras encuentro que esta altura tiene que ser raíz de 3. ¿Sí? Raíz de 3 al cuadrado es 3 más 1, 4, que es el cuadrado de 2. Entonces, y este ángulo lo partí por la mitad, entonces este ángulo mide 30 grados. Entonces, de ahí es de donde sale la escuadra en la que tenemos 1 en un cateto, 2 en la hipotenusa, raíz de 3 en el otro cateto, un ángulo mide 60 grados y el otro mide 30. Y entonces, pues puedo encontrar todas las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados y del de 30 grados. Por ejemplo, el seno de 60 grados pues es opuesto entre hipotenusa, raíz de 3 entre 2, el coseno de 60 grados es adyacente entre hipotenusa y tangente de 60 grados es opuesto entre adyacente. Y para los de 30 grados, pues hago similar. Tengo el seno de 30 grados, pues es igual a el opuesto a 30, opuesto entre hipotenusa, medio. El coseno de 30 grados es adyacente entre hipotenusa y la tangente de 30 grados es opuesto entre adyacente. ¿De acuerdo? Fíjense, una cosa que vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las identidades trigonométricas, como este y este son iguales, este y este son iguales, y este son el recíproco uno del otro. En resumen, lo que hicimos fue encontrar las razones trigonométricas de los ángulos agudos que aparecen en las escuadras que nos venden en la papelería.